En el aula número 12 de aplicativos para Android veremos el objeto deslizador. En este aula número 12 vamos a ver un nuevo objeto, el objeto deslizador. ¿Qué es un deslizador? Vamos a arrastrarlo y a colocarlo en la pantalla. Un deslizador es un ajuste deslizable, como el que vemos aquí. Esto es un deslizador. Tiene un cursor y una barra de desplazamiento, una cierta longitud. Bueno, el deslizador en App Inventor es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer aquí, yo ya preparé una imagen. Con el deslizador, al moverlo, vamos a aumentar o disminuir el tamaño de esta imagen. Entonces vamos a las propiedades del deslizador. Son bien pocas. Aquí son los colores que tiene el deslizador hacia la izquierda y hacia la derecha. Por defecto viene en naranja hacia la izquierda y en gris hacia la derecha. Puede tener inclusive hasta el mismo color, porque hacia la derecha va a salir con un naranja más oscuro. Ahora lo van a notar. Puede tener el mismo color. Ya muestra cuál es la derecha y la izquierda en la interfase gráfica. Después tenemos el ancho de este objeto, el deslizador. Vamos a dejarlo un poquito más ancho para que sea más atractivo. El valor mínimo, ¿cuál va a ser? Perdón, el valor máximo. ¿Cuál va a ser el valor máximo? O sea, la escala que nosotros vamos a utilizar. Yo aquí voy a colocar 10. Vamos a movernos de 1 a 10. Y el valor mínimo, 1. Este Thumb Enable es si queremos que se vea el cursor o no. Tal vez puede servir en algún momento que se quiere deshabilitar el deslizador, se le quita el cursor, el botón que lo hace mover. La posición de ese botón, de ese cursor, ¿cuál va a ser la posición inicial? Nosotros vamos a colocar 10. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar con el tamaño máximo de la imagen y lo vamos a colocar al cursor hacia la derecha, en el máximo de la derecha. Al disminuirlo, él se va a achicar la imagen. Y bueno, si es visible o invisible. Eso es como todos los otros objetos. Entonces, colocado el objeto, vamos a nuestra pantalla de bloques. La imagen originalmente tiene un alto de 250 píxeles por 300. Vamos a trabajar sobre ese tamaño. Bueno, ya en la pantalla de bloques tenemos que comenzar a construir la lógica con los bloques. Yo voy a utilizar inicialmente una lógica simple, o sea, aquella lógica que todos imaginamos o pensamos inicialmente. Y después la voy a alterar, la voy a simplificar, voy a trabajar un poco, aplicar un poco de lógica para dejar un bloque más pequeño, el conjunto de bloques que quede más reducido y que quede más amigable a la vista, que no sea un monstruo de tamaño considerable. Entonces vamos a ver cómo podemos realizar esto. Vamos a arrancar. Nosotros tenemos que controlar el deslizador, o sea, el cursor en qué posición de la escala se encuentra, del 1 al 10. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de ese objeto. Tiene un único evento, que es cuando el deslizador cambia la posición, que es el que vamos a utilizar, y las propiedades. Entonces comenzamos con este evento. Cuando cambia la posición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar en qué posición está ahora, para ahí determinar cuál va a ser el tamaño de la imagen. Entonces vamos a tener que usar ya un viejo conocido, que es la condición si. Entonces, si se cumple esta condición, ejecutamos esta rutina. ¿Y cuál es la condición? La condición es si está en un determinado valor.
Entonces vamos a tener que usar otra vez aquel viejo elemento de lógica, que es la comparación. Entonces vamos a venir al deslizador, a una de sus propiedades. Aquí la voy a alterar, voy a poner cuando la posición del pulgar sea igual a un determinado valor. Recuerdan que nosotros colocábamos un texto. Bueno, aquí no podemos colocar un texto porque es un valor numérico. Y el programa, la lógica del programa no va a interpretar un texto. El programa separa, identifica lo que es texto y lo que es número y no los trata de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo dos textos, el texto con el número 1 y el texto con el número 3, y los sumo, ese texto 1 más el texto 3, no me va a dar como resultado el número 4, sino que me va a dar como resultado el número 13. ¿Por qué? Porque lo toma como un carácter, entonces lo que va a hacer es concatenarlo, sumarlo uno al otro, montar una cadena, un string de dos caracteres, el 1 y el 3. Entonces no me va a dar como resultado 4 y sí 13. Entonces aquí vamos a utilizar un nuevo elemento, un nuevo bloque, que es de los bloques de matemáticas, que son los valores. Esto, igual que el texto, le atribuimos un valor. Entonces vamos a decir que si está en la posición 10 de la escala, el cursor de nuestro deslizador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que colocar la imagen en cuanto al alto. ¿En qué valor? Aquí también tenemos que usar un valor matemático, no un valor de texto. Lo tiene que colocar en su valor máximo, que es 250. Y lo mismo tiene que hacer para el ancho. El ancho, solamente que el ancho, el valor máximo es 300. Listo. Ahora tenemos que replicar, duplicar y hacer lo mismo para el 9, para el 8, para el 7, para el 6 y así hasta el 1. Pero nos va a quedar un dibujo de programa, un diseño de programa bastante grande, de una dimensión considerable. Vamos a ver cómo podemos disminuir ese tamaño. Primero vamos a buscar cómo haríamos el número 9, por ejemplo. Lo vamos a duplicar, vamos a ir en la forma tradicional. Entonces aquí, si esto es 9, esto va a ser 250 menos un 10%, porque son 10 posiciones, son 10 veces 25. Entonces sería 225, que es 250 menos 25. Y este sería 270, porque es 300 menos 30, que es el 10% de 300. 10% se entiende, porque son 10 posiciones. Entonces dividimos ese total, que es 300, en 10 partes, son 10 partes de 30. Pero vamos a intentar automatizar esto, para que no quede así, que cada vez que cada uno de esos... de estas condiciones tenemos que andar sacando la cuenta con calculadora en mano. Entonces vamos a buscar una forma de automatizarlo, que el programa nos saque la cuenta. Vamos a venir aquí, vamos a utilizar otro elemento de matemáticas, que es un multiplicador. Entonces vamos a decir así, vamos a arrancar por aquí. Vamos a colocar aquí el 10% del alto, que es 25. Vamos a decir que 25 lo multiplique, ¿por qué? Por la posición del pulgar, o sea, del botón, del cursor. El cursor acá está en 9. Le preguntamos, ¿está en 9? Sí. Entonces que lo multiplique por 9. Nos va a dar 9 veces 25, que es lo mismo a 225. Aquí lo voy a duplicar. Y lo mismo vamos a hacer con este. Solamente que aquí, en vez de 25, es 30, que es esa fracción, ese 10%. Entonces, 9 veces 30 nos da 270. Ahí ya no tenemos que estar haciendo
la cuenta para cada uno. También lo podríamos estar haciendo aquí. Vamos a retirar estos dos. Vamos a duplicar. Colocamos aquí. Duplico este y lo coloco aquí. Y es lo mismo. ¿Ven? Ya no tengo que andar sacando cuentas. Él va a multiplicar en forma automática dependiendo de la posición en que se encuentra. Pero igual tengo que hacer 10 veces cada uno de estos bloques. Continúa quedando de un tamaño grande. Lo automaticé en cuanto a la cuenta, pero no disminuí el tamaño. ¿Y cómo podemos mejorar eso? Vamos aquí a utilizar una lógica. Vamos a decir, si en vez de ser igual, es diferente. Pero ¿y si es diferente a 10, qué va a ser? Pero vamos a decir que sea diferente a 11. Porque no existe el 11 en el deslizador. El número mínimo es 1 y el máximo es 10. Entonces, cada vez que lo movamos, siempre va a ser distinto que 11. Entonces, siempre va a alterar el tamaño. ¿Qué hacemos? Esto lo retiramos. Y ya nuestra lógica está terminada. Cuidado, también podríamos hacerlo así, ¿eh? También va a funcionar. No tenemos que hacer una comparación. Podemos directamente decir, ¿se cambió la posición? Sí. Bueno, poner la imagen 1 en el alto, 25 por la posición del deslizador y el ancho 30 por la posición. Va a funcionar perfectamente. No tenemos por qué realizar una comparación. Vamos a ver si funciona. Yo ya tengo mi teléfono, la pantalla, esta es la imagen de mi pantalla en tiempo real. Recuerda que habíamos configurado aquí en el diseñador para que el deslizador comience en la posición inicial 10. Bueno, él está en la posición 10. Ahora lo voy a mover. Observen. Me vine a la posición 1. Voy moviendo las posiciones y se va agrandando. Ustedes vieron cómo conseguimos, a través de la lógica, pensando un poco, conseguimos disminuir el tamaño de esos bloques de programación que iba a ser inmenso, a solamente colocar un bloque de 2 piezas en el conjunto. Bueno, hasta aquí llegamos con este aula número 12.